Bueno, arranquemos así con lo que tenemos. Bueno, ¿me escuchan bien? ¿Sí? Perfecto. Bueno, disculpen primero la demora, problemas técnicos como suele pasar. Acá estamos desde el CUSAM, dándole la bienvenida a todas, a todos, a la presentación de este trabajo que llevó muchos años, de una articulación y de una confraternidad muy genuina, muy de abajo, bueno, y que eso terminó dando como fruto dos coloquios, dos reuniones. La primera se hizo en el 2017, pero ya en el 2016 arrancamos con la organización, y que lo hicimos en el campus de la universidad, y en el 2019 lo hicimos en la Universidad de Rosario, y porque el CISCA, el coloquio, tiene este espíritu itinerante. Vamos haciendo malabares por distintos lugares, y bueno, veremos a dónde nos lleva próximamente, pandemia de por medio. Así que, bueno, esto arrancó, la idea del CISCA arrancó como una conversación entre colegas, amigos, amigas, y se fue gestando de esa manera muy artesanal. El primer CISCA fuimos 12 investigadoras, investigadores que presentamos nuestras investigaciones o avances de investigaciones, de corte etnográfico, o al menos en términos cualitativos, de una mirada interna del mundo social carcelario. Y bueno, y así fue como en esas dos jornadas en el 2016, cerrando el maestro Zaffaroni, dimos inicio a este proyecto. Y en el 2019 ya éramos más de 35, entre investigadores e investigadoras no solo de la UNSAM y de Santa Fe y del Litoral, sino que vinieron compañeros y compañeras de Entre Ríos, de La Pampa, de Córdoba, bueno, de Tandil, bueno, ahora no me acuerdo de todas, pero éramos un montón. Y bueno, siempre con la misma mirada cualitativa, etnográfica, interna de la cárcel, y de eso nos va a hablar dentro de un rato Andrea. Así que, bueno, esta es la bienvenida, y Mauricio, te paso la palabra para presentar desde ese lado. Bueno, dale, Gonza, muchas gracias. Bienvenidos sí. También a todos y a todas. Un gusto, bueno, encontrarnos. Hay muchos colegas, compañeros, amigos, así que esto uno siempre trata de que sea lo más descontracturado posible, sobre todo porque ya estamos también como bastante agotados de esta virtualidad, y ojalá podamos con tiempo el año que viene también encontrarnos y, bueno, darnos los abrazos pendientes que este tiempo nos fue sacando. Y sobre todo, nada, encontrarnos para poder charlar mano a mano, que siempre es sumamente enriquecedor. Pero bueno, esto es lo posible todavía, y igual estamos muy contentos de que se concrete esta reunión virtual. Si simplemente, mi intervención tiene que ver con poder agradecer especialmente a la editorial de la Universidad Nacional de Rosario, que fue quien recogió rápidamente la propuesta cuando en su momento comenzamos a hablar con Nicolás Mansi, que hoy por una circunstancia personal no pudo estar, pero está Valentina Polsikov en nombre de la editorial. Pero agradecerle a él particularmente, bueno, también a su directora Nadia Malevi, que con ambos, cuando empezamos a charlar las propuestas, y particularmente esta del ebook del CISCA, rápidamente aceptaron y se pusieron a laburar también en el diseño de este libro, que intentaba compilar estos dos eventos, o el resultado de algunos de los trabajos publicados a partir de estos eventos, porque hubo más trabajos que no se publicaron, pero que se presentaron en esa jornada. Así que yo simplemente, en nombre de todo el equipo que compilamos el trabajo y en nombre de todos los que integran el CISCA, agradecerle a la editorial de la universidad, y queríamos darle brevemente la palabra a Valentina para que ella nos pueda comentar también brevemente en qué sección la editorial decide también publicar este ebook. Valentina, buenas tardes, muchas gracias por estar. Hola a todos y a todas. Bueno, yo quiero agradecer la invitación en nombre de todo el equipo de UNR Editora, y invitarlos a ingresar al apartado de ciencia abierta que tiene nuestra web, que es unreditora.unr.edu.ar, que bueno, ahí Mauricio dejó en el chat el link para descargar este libro y otras producciones que tenemos al interior de la universidad,
esta sección se constituye para democratizar el acceso al conocimiento y que todos puedan conocer esos materiales y hacerlo circular. Así que ahí está el link para que puedan ver toda la producción y para su descarga libre y gratuita. Bueno, gracias Valentina, y bueno, como decíamos, el saludo para los compañeros que también como Nico, bueno, como las compañeras que están también en la edición, en la maquetación y demás, que se pusieron ya, como decía recién, el proyecto al hombro, y la verdad que inmediatamente aceptaron darle impulso a estas producciones que queremos que circulen. Por eso también la idea del ebook nos convenció un montón, que tenga, digamos, una llegada que a veces el papel tiene todo, obviamente, todo ese encanto que a todos todavía nos gusta y a todas, pero también la virtualidad permite esto, ¿no? Que vaya circulando por otros lares, y esa es un poco también la intención. Yo simplemente agregar a lo que decía Gonza al comienzo, vieron que estas cosas formales siempre también son necesarias, pero agradecer sí a algunas instituciones que particularmente están acompañando todo este proceso, que tiene que ver no solamente con el CUSAM y la UNSAM, sino también con YUCSO, con ICET, con el Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Rosario, y la Dirección Socioeducativa en Contexto de Encierro del Área de Derechos Humanos de la UNR. Creo que no me olvidé ninguno, pero son los loguitos que ustedes veían en los flyers que andaban dando vueltas. Así que bueno, nada más, agradecer a todos y a todas. Gonza, toda tuya la palabra nuevamente. Bueno, sí, la idea nuestra originaria era publicar un libro por coloquio, pero bueno, no se pudo materializar, y bueno, después decidimos hacer una sola publicación, y ahí la verdad que nuestro agradecimiento a la editorial de la Universidad de Rosario que se puso el proyecto al hombro y hicieron la verdad un muy lindo trabajo. Cuando lo puedan ver, lo puedan descargar al libro. Así que nuestro agradecimiento y nuestras felicitaciones por el laburo que hicieron. Hay mucha gente para agradecer desde el 2016 que arrancó esto y que va a seguir. Pero bueno, no vamos ya está en los agradecimientos del libro, cuando lo vean se van a enterar. Antes de darle la palabra a Andrea, no sé si Marcos, el anfitrión de nuestro espacio, quiere dar la bienvenida, un saludito, y pasamos a Andrea. Marcos, que es el Bueno, director gracias del Gonza, CUSAM. buenas tardes a todas, todos, sí, desde la dirección del CUSAM, nada, dar la bienvenida virtual en esta casa ampliada, y felicitar sobre todo el gran laburo de los y las compiladores, tanto Gonzalo, Andrea, Nati, Mauricio, Ivanina, y también el esfuerzo y la continuidad respecto de estas investigaciones, digamos, ¿no? Que iniciaron allá en el programa de investigaciones en criminología, y cómo estas investigaciones tienen continuidad y se van, como ustedes mencionan en el prólogo, ¿no? Entramando en una red mayor. Hace unos días terminamos el 8º encuentro de la Red Nacional, de la Red Universitaria Nacional de Educación en Contexto de Encierro, ¿no? Y bueno, nosotros actualmente hay una comisión de investigación, por ejemplo, que participa también Mauricio, y cómo estos trabajos son un aporte y también una continuidad a iniciativas que se tomaron antes, ¿no? Entonces celebro enormemente eso, y también comparto las ganas de que el año que viene se pueda realizar el coloquio presencialmente, el tercer coloquio, y por otra parte también compartirles con alegría que el año que viene, el 2022, la UNSAM y el CUSAM será quien reciba al Encuentro Nacional de la Red. Así que bueno, con las ganas también de vernos por allá también. Así que gracias a todas y todos. Buenísimo, Marcos. Bueno, saludamos así rápido, que está Vanina, está Iván, María Paula, Inés, Analía, bueno, un montón de compañeros y compañeras que nos encontramos en estos años, a Paula, bueno, al menos es una forma de encontrarse esta, ¿no? Bueno, vamos a darle unos minutos a Andrea. Elegimos así muy arbitrariamente para que Andrea nos cuente, porque ella está también desde el inicio del 2016 laburando firmemente con nosotros, y bueno, ella también es investigadora, por supuesto, y presentó investigaciones en ambos coloquios, y bueno, y que nos cuente un poco su experiencia, y sobre todo qué es lo que quisimos un poco
materializar con estos coloquios, ¿no? ¿Qué perspectiva hemos querido privilegiar al menos, o hemos buscado darle más luz? Bueno, Andrés, hola, no hablo Hola, más. ¿cómo están? Hola, Gonza, gracias. ¿Cómo están todos? Buenas tardes todas. Bueno, sí, para empezar, obviamente, en primer lugar, lo que quiero es agradecer a los coordinadores de este espacio y compiladores de este libro. Yo en este caso participo como autora. Agradecer a Vanina, a Mauricio, a Gonzalo, a Natalia, por supuesto, por algo que yo considero una tarea invaluable en este contexto, y que es la oportunidad que significa esta red para quienes nos dedicamos al estudio de las prisiones. Porque pensar de alguna manera las prisiones desde las ciencias sociales y los discursos, ¿no?, que se construyen en torno a la existencia de la cárcel siempre resulta una tarea compleja e impone debates que estén a la altura, ¿no? Y justamente es eso lo que me parece que estos coloquios nos han venido proponiendo formalmente, como comentaban los compañeros, desde 2017, pero en realidad desde mucho tiempo antes, desde distintos espacios de encuentro, y que de alguna manera este ebook, entiendo hoy, viene como a sintetizar. Y lo que a mí me gustaría es comentar cuál es mi impresión, ¿no?, de cómo fue evolucionando de alguna manera, progresando este CISCA. Miraba en estos días el libro y no podía dejar de pensar en aquellos primeros encuentros donde nos gratificaba de alguna manera encontrarnos en el intercambio de ideas y en aquella, si se quiere, fundante coincidencia en la que nos cruzamos. Por aquel entonces lo que nos preocupaba en particular era cómo superar las perspectivas tradicionales, ¿no?, que asignaron las indagaciones que abrieron el campo a los estudios penitenciarios en nuestro país, que como sabemos provienen en su gran mayoría del ámbito del derecho penal, la criminología, y que coincidíamos, como lo ha planteado, por ejemplo, Míguez también reiterada veces, que tipos de trabajo originales, digamos, de los que inauguran este campo de indagación, han constituido un esfuerzo, de alguna manera, por refinar paradigmas doctrinales con miras a la modificación de situaciones injustas a las que se ven expuestos aquellos sujetos en conflictos con la ley. Y que las investigaciones sociales, influenciadas fuertemente por esta tradición y enfrentadas, claro, a la necesidad de denunciar las violaciones a los derechos humanos, el uso de la violencia, la tortura, la selectividad del poder punitivo, han producido, como dice Vanina, versiones mayormente carcelocéntricas, ¿no?, al tiempo que, claro, se han especializado también en mostrar las evidencias de las acciones negativas que el sistema penal ejerce sobre los sujetos a su cargo, tratando de develar principalmente la voluntad disciplinadora del Estado. Entonces, bueno, claro, la violencia institucional en cárceles ha sido extensamente analizada a nivel local y ha delineado la conceptualización de la prisión como cierto espacio exclusivo y excluyente del castigo, ¿no? Y si bien, digamos, por aquel entonces nos resultaba evidente que estas perspectivas eran necesarias, no nos parecía menos cierto que éstas dejaban fuera del análisis otros aspectos del problema que tienen mucho que aportar a la reflexión sobre el fenómeno del encierro. Nuestra convicción, de algún modo, era que los aportes de las investigaciones empíricas en prisiones debían reconocer la frontera carcelaria como una unidad de análisis, pero en la medida en que proporcionara el contexto para el estudio de las relaciones sociales locales, y también de la experiencia de los individuos que viven tras los muros. Queríamos mostrar esta institución entonces dentro del entramado comunitario, y advertir que la separación entre ese, podríamos decir, mundo interno y externo a la cárcel, está plagada de comunicaciones. Nuestras indagaciones presentaban, en mi lectura, en su conjunto, a la prisión como una particular constitución cultural, en la que el orden social adquiere formas contextuales y específicas, produce representaciones nativas, como así también prácticas y trayectorias que escapan a las estructuras tecnocráticas y permiten incluso modificar su funcionamiento, a la vez que evidencian la creatividad de los grupos e individuos que actúan dentro de esas redes en el espacio prisionizado. Con todo, entonces, nuestros estudios sobre el encierro y el campo penitenciario dentro del CISCA esperaban describir y analizar el encierro dentro de la sociedad o de la realidad misma en la cual se inscribe como tal. La cárcel, coincidíamos, debía señalarnos los márgenes estatales a través de la porosidad de sus límites e implicaba particularidades que necesariamente se articulan con la vida extramuros. De esta forma sentíamos que se estaban expandiendo de algún modo las posibilidades analíticas de quienes las observamos regularmente.
Y este justamente creo que es el aporte que el conjunto de investigadores que hemos compartido el espacio del CISCA durante estos años hemos logrado instalar en la agenda de nuestro campus de estudio. Hoy creo que hemos logrado instalar. Ahora bien, y en este punto déjenme tal vez introducir algo o alguna de las ideas que están en el artículo que presento dentro del ebook, pero que en realidad responde a una preocupación más amplia. Y me refiero a los nuevos desafíos que creo que hoy tenemos como CISCA, ¿no? En particular, mi preocupación, o lo que me gustaría compartir con ustedes, es qué está ocurriendo con las discusiones que están teniendo lugar actualmente en la región sobre el rumbo de la política penitenciaria, y esta suerte que podemos decir de novedades que han tenido lugar en la materia casi de manera simultánea en todos los países de esta parte del mundo durante los últimos años. Y me refiero a la implementación de los modelos del RNR, riesgo, necesidad, responsividad, y los del desistimiento del delito. Estos paradigmas en materia penal han sido elaborados teóricamente en los años 80 desde los países anglosajones, y han venido orientando las políticas penitenciarias en aquellos lugares, fundamentalmente en Canadá y en Inglaterra. Se trata básicamente del desarrollo de nuevas tecnologías actuariales que permiten identificar, entre comillas, los factores de riesgo de las personas que han cometido delitos, asociados a la probabilidad de involucrarse en el comportamiento delictivo nuevamente. Y a partir de allí se definen las necesidades criminógenas que deben ser abordadas en cada caso, y la identificación de los factores protectores que deberían fortalecerse para evitar la reincidencia. Y estos modelos han reemplazado el foco del tratamiento penitenciario y su escala de intervención, fundamentalmente por lo que yo considero tres razones. Una es la excesiva y podríamos decir casi obsesiva producción de datos sobre las y los detenidos a fin de construir una base empírica para elaborar índices de riesgos diversos, de reincidencia, de conflictividad, de fuga, de suicidio. En un segundo aspecto, la mirada del problema de la reincidencia exclusivamente en la figura del delincuente. El contexto más amplio pasa a ser accesorio en este modelo. Y en un tercer aspecto, cierto corrimiento del Estado en la tarea de inclusión y acceso a derechos relacionados a la problemática del delito y la inseguridad, que ahora orienta todas sus intervenciones a la visualización, por medio de las narrativas de la vida del interno y de la interna, en torno al cambio de su identidad delictiva. Y un poco en esa preocupación se contextualiza el artículo que en ese momento presenté en la segunda jornada del CISCA que Gonzalo nombraba hace un rato, y que hoy, digamos, tal vez con más información aún, me preocupa, o estoy, digamos, en mis ideas van para ese lugar, y creo que como conjunto de investigadores preocupados en esto, deberíamos retomar. Porque digo, no es casual que quienes han liderado estos modelos que yo contaba recién han sido mayormente psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, alineados bajo la línea del pensamiento conocida como el What Works, que surge como respuesta al Nothing Works de la criminología crítica, con criterios propios de la criminología aplicada y apoyados en disciplinas tales como la estadística, la matemática, la economía. Y ahora bien, el éxito de esta tecnología fue llegando a tal punto que comenzó a influenciar el manejo y el tratamiento de infractores de la ley fuera de las jurisdicciones anglosajonas que comentaba al inicio. Ya en el 2013, por ejemplo, la ONUD, que es la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, produjo una guía de introducción a la prevención de la reincidencia y la reintegración social de delincuentes, donde se describe el modelo y se relatan experiencias asociadas a la reducción efectiva de la reincidencia bajo este paraguas que les comentaba. Y en la región comienzan a llegar estas ideas a la política penitenciaria desde 2015, en algunos casos unos años antes inclusive, y llamativamente de una manera casi uniforme y simultánea. Argentina en particular implementa formalmente este modelo a partir de 2018, en lo que son cárceles federales, con la formulación del llamado plan de sentencia, que se fue implementando a través de una serie de resoluciones, disposiciones y boletines públicos, que modificaron procedimientos de manera estructural. Lo cierto es que en la actualidad esto se está revisando por la nueva gestión y se ha ido verificando que el cuerpo de profesionales del servicio penitenciario, que son los que llevan adelante el tratamiento penitenciario en sí, en su gran mayoría no lo han comprendido el modelo, ni lo han interiorizado del todo, y que más o menos han continuado haciendo lo mismo que venían haciendo, utilizando nuevas terminologías y adaptando más bien el modelo a sus prácticas usuales.
Y vale aclarar también, y quiero hacer una pequeña referencia sobre el servicio penitenciario bonaerense, que si a priori pareciera que no, este servicio penitenciario bonaerense no estuvo exento de este mismo proceso. Solo que por tratarse de un servicio muy diferente, no viene hoy y en este momento al caso detenernos ahora en estas distancias, pero sin nombrar que estos modelos están ingresando al servicio penitenciario bonaerense a través de las organizaciones de la sociedad civil, que brindan efectivamente tratamiento en estas unidades. Y que empapados de este paradigma van traduciendo cada una en su propio lenguaje estos mismos principios, sea a través de la práctica de un deporte, la devoción religiosa o cualquier otro tipo de actividad que permita vehiculizar estos ideales hacia el interior de los muros. Y así como en Argentina estos modelos fundamentalmente a nivel federal han comenzado a desmantelarse, en otros países de la región, por el contrario, han comenzado a implementarse recientemente, como en Uruguay, o bien se encuentran en proceso de fortalecimiento, como en Chile. Entonces me parece que quería comentarles esto en esta instancia, porque se hace imperioso repensar críticamente tanto la genealogía de la cárcel, los discursos sociales que la sostienen y le dan sentido, como los modos en que las pensamos y analizamos desde el saber especializado. La compilación que presenta este libro contribuye sin duda a este esfuerzo porque pone sobre la mesa varios de los ejes que la agenda hoy se encuentra discutiendo, destacando, me parece por sobre todo, la fortaleza de la etnografía para acceder integralmente a la complejidad del fenómeno del encarcelamiento, como a sus instituciones, actores y prácticas. Con todo, me parece entonces que este libro hoy puede ser leído también en esta clave que quería compartir, y resulta un insumo relevante en un momento bisagra, fundante, ¿no?, en torno al rumbo de las políticas penitenciarias en la región y en Argentina en particular. Así que simplemente celebrar este encuentro, agradecer una vez más la iniciativa y la tarea comprometida de los coordinadores del CISCA, y siempre es un placer y un gusto compartir con ustedes estos espacios. Gracias. Bueno, gracias, Andrea. Buenísimo. Bueno, antes de abrir para ver quién quiere aportar lo que tengan ganas, mencionar que, bueno, estamos acá en la unidad 48 de la provincia de Buenos Aires, donde está situado el CUSAM, para quienes no conozcan, con estudiantes del taller de criminología, y bueno, van circulando, van entrando y saliendo compañeros y compañeras. Y también hay compañeros de la unidad 3, Mauricio, de allá de Rosario. Sí, hay compañeros y compañeras de la unidad 3 de Rosario, de la unidad 11 y también de la unidad 5 de la cárcel de mujeres. Ahí están algunos con la cámara prendida, otros no, pero están ahí. Así que la idea es esa, que, como decía Gonzalo, empezar a promover, ¿no?, la discusión, el intercambio, las preguntas, para con los autores también que están acá presentes. Esa era un poco la propuesta también de este diálogo posible. Ahí pone también que hay compañeros, Analia pone que hay compañeros de la unidad 38 también, la chica. Sí, es como, ¿qué pasó? Lo minimicé, como... Bien, ahí. Ahí está. ¿Te podés, Gonza? ¿Está? Bueno. Ahí está, dale. Sí. Se me fue la pantalla. Dale. Bien, bueno, abrimos el micrófono. Quien quiera aportar, este es el momento. Sí, tal cual. Inclusive, perdón, también a los y las autoras que quieran sumar algo a lo que dijo Andrea, bienvenido y bienvenida sea. Queríamos hacer una presentación que particularmente por la dimensión de la virtualidad sea como no tan extensa, por eso no podíamos escucharlas a todas ni a todos, pero tienen ahí la letra escrita y tienen los artículos de los compañeros y las compañeras, pero desde ya que si alguno y alguna quiere sumar algo, bienvenido sea. Además, a mí el silencio en lo virtual es peor que en lo presencial, me vuelve loco, o sea que digan algo, por favor. Yo quería agregar dos palabritas respecto de algo que me parecía interesante mencionar, como que por ahí lo damos como algo obvio y no lo es, que es esto de la voluntad federal, ¿no?, que tenemos como CISCA, ¿no? Esto de tratar de corrernos un poquito del eje de Cava, de Capital, que claro, tiene una representatividad numérica en cuanto a cárceles, en cuanto a cantidad de detenidos, en cuanto a, de dimensión de los problemas, pero que es muy interesante empezar a recuperar qué es lo que pasa en el litoral, qué es lo que pasa en otro gran centro
como es Rosario, qué es lo que pasa en Córdoba, es decir, creo que el CISCA sirvió, y ese fue como uno de los objetivos como súper destacable, digamos, de los chicos, de los compañeros de UNSAM, digamos, que es esto de salir a pescar, ¿no?, en el resto de las provincias para ver qué estaba pasando, a ver si, porque hay una pregunta que me parece que está atrás también de este texto, que es esta pregunta de, ¿podemos hablar de una cárcel o son múltiples, ¿no? Es esa pregunta ahí, que es la pregunta de la etnografía, ¿no? Es decir, el abordaje etnográfico nos coloca ante esa disyuntiva, y creo que la lectura de estos trabajos ayuda mucho, ¿no? Para ver, para encontrar esas comunicaciones y esas distancias enormes, ¿no? Entre el servicio bonaerense, el servicio de Santa Fe, el servicio, me refiero penitenciario de Santa Fe, incluso en Santa Fe, entre Rosario y Capital, digamos, o sea, es como que eso nos tensiona en el diálogo, nos fuerza, digamos, a encontrar otras herramientas de comunicación. Me parece que creo que sí, ese es un punto como muy logrado del coloquio. Así que nada, lo quería apuntar acá. Yo quiero hacer una pregunta. Sí, Miriam. Bueno, gracias, Olivia. A ver, cantar. Acá, Miriam Monteagudo quiere hacer una pregunta. Quiero comentarles un poquito lo que estuve estudiando, lo que investigo, mediante escritos que hago, porque estoy ni una menos en la cárcel y grupos de la resistencia. Me he enterado de situaciones de compañeros y compañeras que están afectados por la gravedad de la salud. Hablemos de los derechos humanos. Los derechos humanos y Comité de la Tortura, como quien dice, no pueden abarcar tanto campo. O sea, es desesperadamente, más allá del abandono de personas, de jueces, defensores, años tal vez procesados, o años sin tener una condena, o muchas causas armadas. Entonces digo, los derechos humanos que tanto hablan, ¿dónde está el Pacto de San José de Costa Rica? ¿Dónde está? Un ejemplo que he hecho, sí, de las cárceles en Alemania, en Europa, no contemplan los derechos humanos, ellos no aplican, no están protegidos por los derechos humanos. O sea que hice como un cuadro comparativo. Las cárceles, por ejemplo, en distintas partes del país, a lo que es acá, también tenemos abandono de personas de derechos humanos. Entonces, ¿uno qué hace? Que más o menos tiene conocimientos en el derecho, lo que sea. Hace escritos por derecho propio para ayudar a sus compañeros y compañeras en contexto de encierro. Otra cosa que quería agregar de los informes técnicos criminológicos. Todos estudiamos, hacemos buena conducta, trabajamos. Desgraciadamente no tenemos la culpa que un tratamental, un abandono de persona, de psicólogo. Yo ayer estuve mal, hoy estuve con pánico, tengo principio de Parkinson. Yo trato de lucharla, de pelearla, sin medicación, sin tratamiento, pero a mí lo que me ayudó desde el 2019 que vengo acá es el CUSAM, porque el estudio me abrió la mente, me relaja, la música. ¿Qué haría si yo no tuviera esas herramientas? El encierro, nosotros somos de un pabellón universitario de la Comunidad 47. Bueno, nosotras nos sentimos dichosas, porque estamos como en un VIP. Menos hacinamiento en cada carcelario, en cada celda, y los que no tienen ese beneficio de poder estudiar, de que son muchos y muchos compañeros y compañeras que quieren ingresar al CUSAM a estudiar y no lo pueden hacer, o porque son discriminados, o por la causa. Bueno, y con respecto a la sanidad, la salud de las mujeres en la parte ginecológica, no sé, lo mío, bueno, no sé, si da neuronal, o los que tienen EPOC, o los que tienen HIV, ¿por qué no se le da los beneficios que corresponden?
o diabetes? ¿Por qué no se le otorga? O los que le falta poco para irse. Nosotras las mujeres no tenemos casitas. Las que tienen, yo tengo acercamientos familiares. Las casitas es el cambio de régimen, la ley 24.660, artículo 100. No tenemos acá, no tenemos que vernos perjudicadas, obligadas a ir lejos a La Plata, en Magdalena, en Azul, lejos de nuestra familia, dejando la posibilidad de acá, de PUSAM, de seguir estudiando. Estamos verdugueados, cansados de este servicio, de este poder punitivo, de esta corrupción que hay. Yo he luchado muchísimo, vengo luchando contra todo y más allá, y al que puedo ayudar, lo ayudo. Pero nosotros, las mujeres, necesitamos que nos otorguen, ya sea procesadas o penadas, las casitas que nos corresponden. ¿Por qué tanto macromachismo? ¿Por qué todos los hombres? Otra cosa, ¿por qué las mujeres no podemos trabajar en sanidad? ¿Por qué no podemos trabajar en cocina? ¿Por qué los catering que nos da las chicas que tienen, obviamente que son la carne a veces pasada, cruda, menos comida, no hay verdura? Las chicas que tienen problemas de salud no reciben sus verduras. El pan que escasea, y bueno, todo eso. Nosotras nos tratamos de cuidarnos entre nosotras mismas. Yo pensaba, somos un pabellón colectivo, de poner un botiquín de primeros auxilios. El otro día, renegando con la requisa para todo, con la sanidad, estamos cansadas ya. Yo creo que todos estamos cansados. Así que hablemos de los técnicos criminológicos, que se pongan las pilas, y si tienen psicólogo, estoy cansada de hacer denuncias, y si las tengo que hacer para ayudar a mis compañeras, o quien sea del comité de la tortura, sí, me contestan al toque. Bueno, no se preocupen, que yo ya estoy re quemada porque ya vengo ayudando. Soy la abogada del diablo. Gonza. Sí. Perdón, no, ¿cómo es el nombre de la compañera que no escuché bien? Miriam Monteagudo. Miriam. No, pensaba mientras la escuchaba a Miriam, digo, que un poco en el interés este que venía planteando Andrea y que también recuperaba Vanina, igual al comienzo del CISCA, digo, que escucharla a ella en este comentario, digamos, esto que ella, estos malestares múltiples también que manifestaba recién, me parece que un poco en esta clave de los que nos gusta investigar sobre estos temas y hacernos preguntas, creo que en un ratito, no sé si a ustedes les pasó, pero ella fue abriendo como, creo que por lo menos 10 líneas de trabajos posibles para seguir indagando sobre las dinámicas cotidianas de la prisión, y más allá de la prisión inclusive, digo, pensando desde el régimen de solidaridades, para ponerle un nombre, que se van construyendo hacia el interior, desde el rol de la universidad y la educación en estos contextos, las prácticas educativas y culturales, desde la dimensión de la salud, desde la mirada de género sobre la prisionalización, etcétera, etcétera. Digo, más allá de la denuncia o el planteo concreto de las deficiencias estructurales de la prisión, que es un poco lo que señalaba Andrea, que es parte tal vez de cierta tradición que tienen las investigaciones en cárceles, cuando queremos, digo, para poder trascender esa dimensión inclusive, aparecen todas estas dimensiones, ¿no?, que ella fue nombrando, y que uno puede ir abriendo para pensarla como posibles objetos de estudio, ¿no?, de trabajos futuros. Pensaba en esto, digo, trascendiendo la dimensión propia de la denuncia, que está muy bien, digo, que hay que enunciarla, que hay que plantearla, y en clave un poco del encuentro de hoy, de esto de pensarnos, bueno, qué conjunto de investigaciones están dando vueltas en el circuito académico, político y social de la Argentina de hoy, que sería un poco lo que intentamos cristalizar en parte, ¿no?, porque no son las únicas investigaciones que se están haciendo, pero pensaba en eso, ¿no?, cómo hay un montón de líneas para seguir profundizando en términos de laburos a investigar. Simplemente eso. Bueno, y agradecerte por la intervención. Otra cosita, además quiero agradecer al taller que, bueno, me abrió la mente, me abrió las puertas, me adquirió más conocimiento con la ayuda del profesor Gonzalo Novelli. Eso estuvo de más. Y su equipo, y todos los compañeros que colectivamente hacemos conformamos este taller.
Ahí eso se notó que está guionado ya a la compañera. Y eso que no pongo nota. Bueno, a ver quién más quiere aportar algo. A ver, abramos la cancha. Me siento conductor de televisión. Estudio País. Vamos, vamos. No me obliguen Hola, ¿qué tal? a tirar nombres. Hola, aportar? Paula. Ahí está Paula. Paula. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? No sé si se escucha bien porque debo tener una señal bastante débil, pero quería compartir, sí, gracias. Escuchándola a la compañera, nada, me siento como convocada, digamos, desde el lugar de los técnicos criminológicos, porque soy trabajadora social de una unidad penitenciaria en la ciudad de Rosario. La compañera tiene mucha razón en relación a nuestro rol como profesionales dentro de las cárceles, ¿no es cierto? En primer lugar, hay que asumir la responsabilidad de lo que hacemos y de lo que no hacemos, que tanto por acción o omisión muchas veces causamos daños, porque somos parte de esta institución y de este sistema, ¿no? Con todo lo que acarrea, con la historia de la institución, con las teorías con las que nos han formado, digamos, como profesionales dentro de las cárceles, y con la asunción de una postura también en relación a cuál es el marco ético que cada profesional dentro de las cárceles va a asumir. En ese sentido, creo que todos los profesionales deberíamos hacer un acto de responsabilidad o de mea culpa, pensando esto, ¿qué estamos mirando? Estamos mirando la demanda institucional, el cumplir con el trabajo, el trabajar en pos de los derechos de las personas con las que trabajamos. De acá se pueden abrir miles de discusiones, ¿no? Pero me parece que es importante primero tener en cuenta esto, que tiene razón la compañera, que hay una responsabilidad que debemos asumir y que la cuestión institucional no nos disculpa, digamos, ¿no? El hecho de ser parte de una institución y seguir una estructura vertical, como en todas las unidades penitenciarias del país, no nos disculpa de la responsabilidad ética como profesionales. También me llama a pensar esto, el estigma que cargamos, porque así como los detenidos o las detenidas cargan un estigma por haber sido detenidos, nosotros los profesionales también cargamos del estigma de ser parte de una institución con la que a veces y muchas veces no coincidimos, no congeniamos, no estamos de acuerdo. Sin embargo, hay una estructura que nos ata en muchos casos a poder hacer otro tipo de intervenciones o poder pensar otro tipo de garantización de derechos de las personas. Algunos compañeros tratamos o tratan, por no hablar de mí, hablar de otros, de romper esa estructura, ¿no? Y de poder calar por las fisuras que la institución tiene otro tipo de prácticas y otro tipo de derechos o de ejercicio de derechos para con nosotros como trabajadores, porque somos trabajadores y también estamos ahí en una situación de violación de nuestros derechos, porque por ejemplo no podemos sindicalizarnos, no podemos agruparnos, no podemos agremiarnos, no podemos hacer pedidos colectivos, no podemos saltarnos una jerarquía en el sentido de no podemos hablar con el director general sin antes hablar con nuestro superior, y muchas veces nuestras demandas no son escuchadas porque quedan cajoneadas en el primer escalón, digamos, de la superioridad. Y todo esto hace que tengamos que, creo que esto sí, no es solo una cuestión privativa de los profesionales, sino que nos compete a todos los que también estamos aquí porque hacemos la cárcel más allá de no ser parte de la estructura, empezar a discutir la necesidad de tener servicios penitenciarios democráticos. Porque en la mayoría de las provincias del país, las leyes orgánicas de los servicios penitenciarios son leyes de la última dictadura, ¿no? Que fueron ni siquiera sancionadas, digamos, fueron decretadas por decretos de los gobiernos de facto, y creo que sí es un compromiso como sociedad, que nos cruza en el sentido de lo que hablaba André, de lo que hablaba Vanina,
culturalmente nos cruza a la necesidad de tener que discutir que necesitamos servicios penitenciarios democráticos, porque hace casi, no sé cuánto, 40 años, 45 años que tenemos democracia en el país. Sin embargo, nuestros servicios penitenciarios no están vistos de esa manera y siguen guardando una estructura castrense, militarizada, privativa, o sea, de privación de derechos. Como decía la compañera, los derechos humanos no pueden ser posibles en un lugar donde la democracia no está presente. Bueno, eso era. Obviamente sigo pensando, ¿no? Cómo hacer prácticas cotidianas más justas, más democráticas. Es un granito de arena en una isla, ¿no? Pero bueno, es también la apuesta, por eso le agradezco también al CISCA que me haya dejado participar y me haya dejado dar mi opinión sobre las prácticas profesionales, y me siento muy halagada y agradecida. Gracias, Bueno, Paula. gracias, Pau. Solamente iba a decir que como no va a ser autopublicidad, lo que acaba de comentar Paula, en gran parte está en su artículo, en el libro, en el segundo CISCA, digamos, ¿no? Entonces aprovechamos, que para los que todavía no vieron el ebook, esto que ella plantea como problematización es justamente uno de los aspectos que aborda en el libro, por si a alguien le interesa profundizar sobre eso. Página 108. Bueno. Fuera de joda, no quise hacer propaganda, es solo un comentario. No, ya sé, por eso lo hago yo. Por De eso todas lo hago maneras, yo. lo que plantea Paula creo que también abre otra discusión, ¿no? Que es esta de si se pueden pensar las prisiones como compatibles con la democracia, ¿no? Es decir, empezando por ahí, es decir, quizás estamos pretendiendo prácticas profesionales democráticas en una institución que la contradice desde la base, ¿no? Entonces, y más aún, ¿no? Es decir, creo que lo interesante de estas investigaciones es que ponen de manifiesto como los límites, esto que tratamos de marcar siempre en todos los incas, ¿no? Esta porosidad, pero es una porosidad que o sea, que queda de manifiesto en que la herramienta punitiva se va extendiendo cada vez más en los sectores populares, de manera tal que los sectores populares están cada vez más sometidos a un régimen completamente autoritario, ¿no? Es decir, sería como pedirle demasiado, ¿no? No quiero disculpar a los equipos tratamentales, no es ese mi propósito. Lo que sí es poner en discusión si es posible, digamos, democratizarlos cuando la institución en sí misma va contra los principios más elementales de la democracia. Y la investigación a la que a mí me interesa, digamos, y que creo que muchos de nosotros compartimos o lo hemos dialogado en los pasillos, es esta investigación que puede, ¿no?, ser también una práctica militante. Poner de manifiesto esto, digamos, a ver, tenemos cárceles que son autoritarias, cárceles donde los derechos humanos no pueden subsistir, son cárceles antidemocráticas. Digamos, entonces, nada, creo que es uno de los grandes valores, y que Paula, por ejemplo, que escribe desde un lugar súper complejo, ¿no? Desde el lugar de una profesional que está dentro de la institución, y dentro de la institución se autocritica. Un trabajo, bueno, muy interesante el de Paula. Pero nada, quería señalar esto, ¿no? Porque es otra de las grandes discusiones que seguramente van a quedar ahí pendientes después de la lectura del libro, ¿no? Y que podrían abrir un tercer CISCA. ¿Qué hacemos con esta investigación que producimos? ¿Cómo hacemos para dialogar con el Estado? El Estado nos toma como interlocutores, digamos, al momento de las políticas públicas, esta que planteaba Andrea, o cómo hacemos para interpelar, podemos formar un colectivo para interpelar las políticas públicas penitenciarias, no sé, nada, digo, ideas que surgen de la investigación, que siempre abre preguntas que no nos hacemos inicialmente. Así es. ¿Puedo agregar algo más? Sí, dale, Miriam. Bueno, con respecto quiero hablar Totalmente. de Un segundito, no va. ¿Quién habla? Sí, sí. ¿Quién está? Bueno. ¿Paula? Ah, no sabía quién habla. Acá Miriam. No quiero interrumpir, perdón, que estaba Miriam, no hay problema. Quiero hacer, por ejemplo, más que una comparación, quiero hacer
un grave también abandono de personas con respecto a las mujeres, estoy hablando. ¿Por qué? Porque las cárceles federal se diferencian con las cárceles de la provincia, porque es como que vamos a hablar, bueno, querían implementar el 2x1. Acá en la cárceles de la provincia lo que sufrimos es un maltrato, una discriminación, más allá de abandono de personas. Claro, nos matamos trabajando, porque ahí en los técnicos criminológicos figuran que tenés que tener un trabajo. Encima uno trabaja y no te paga ningún peculio. Yo la verdad que como yo y muchas chicas no tenemos ni depósito ni visita. Nosotros lo que necesitaríamos es implementar un proyecto, una manufactura, para poder subsistir en algo nosotros. Yo, por ejemplo, tengo un hijo de 7 años chiquito, tengo los 3 hermanitos. Para ayudar a nuestros hijos, o más o menos ayudarnos nosotros, porque si no también ¿de qué vivimos? Nos morimos de hambre con el rancho, discúlpenme, yo le hablo así. Las cárceles de federal, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Ellos trabajan y cobran muy bien, y tienen todos los beneficios. Entonces a mí me parece que había que implementar un proyecto de eso, digo yo, de lo que le estoy diciendo, de que el trabajo sea remunerativo a través de una cooperativa. Sí, estamos hablando aparte de, ¿quiere el gobierno hacer más cárceles? No. A mí me parece que habría que el que está privado de la libertad, reinsertarlo a través del estudio, a través del arte, de algún taller, de alguna huerta orgánica. Yo pienso la manera, quieren construir más cárceles, más gasto al Estado, que de eso, ¿de dónde sacan? ¿Del bolsillo de quién? De los pobres jubilados, de la gente humilde, porque a la gente rica, total, ¿qué problema se hace si lo tiene todo? Pero la que sufre siempre es la clase humilde, los niños. Igual ahí la gente rica no tiene la culpa, sino los que lo gobiernan, ¿no? Pero haciendo hincapié en lo que decía la compañera sobre el peculio, más allá del peculio también me parece que está buena la idea de poder, que haya como, si se quiere, talleres, un compromiso a la hora de dar los informes, porque es verdad, el juzgado pide ciertos requisitos para poder otorgar un derecho al que le llamamos beneficio, ¿no? Sí. Y el cual después dice, el departamento tratamental informa a este juzgado que fulana o sultano no se encuentra realizando tareas laborales. O sea, como ella dice, no sé si nos matamos laburando, pero sí, hay algunos oficios de contorno de pabellón, de cancha, más productos, y los cuales que no sirven para... No laburás porque no un trabajo es algo que te dan un saldo remunerado. Bueno, pero en realidad lo haces por lo haces al oficio, lo haces para que para después para figurar en el informe técnico criminológico. No, entonces vos sacás una audiencia para departamento tratamental. O sea, no, tan encargada de hablar con ella. O sea, señora, pero si salgo así, no, pero tiene que ser intramuro. Tiene que ser intramuro para que salga un informe con lo que está realizando tareas laborales. En ese sentido también es medio complejo. Un desafío que... Igual no es con Paula, ¿no? No. Claro. Un desafío que nos deja todos estos relatos y los problemas que vemos a diario en la cárcel, delatan a un gran ausente en todo este lío, que es el campo judicial. Que por ahí tendríamos que pensar, por ahí como próximamente en el SICA, tratar de hacer poco en ese campo, ¿no? Porque uno lo ve acá en lo cotidiano, pero también lo ves en los informes que el mismo Estado produce y publica, donde, digamos, desde la Administración de Justicia no se hacen eco justamente de nada, los requisitos mínimos para poder acceder a
a salidas anticipadas, a libertades anticipadas o a cambios de régimen, ¿no? Lo dijo hasta la semana previa a fallecer Mario Juliano. El problema no lo tiene tanto la gobernación de la provincia de Buenos Aires, que era de lo que él hablaba específicamente en toda la problemática del COVID, sino la tenemos nosotros en nuestros juzgados, que permitimos que haya gente detenida que no debería estar detenida. ¿Por qué? Porque si le aplicáramos como corresponde la 12.256, tendría que estar afuera, ¿no? Que es la ley de ejecución provincial. Entonces, ahí tenemos también un gran problema que abordar, ¿no? Que es el correlato del control judicial respecto de la ejecución penal, ¿no? Me parece súper interesante, súper importante lo que La decís, Gonzalo. democratización. Claro. Súper importante porque digamos, un caudal tremendo de gente que está dentro de las cárceles hoy y encima está condenada. ¿Quiénes son? Sí. Todos los resultados de los juicios abreviados utilizados a mansalva. O sea, distribuidos de manera completamente irresponsable dentro de las cárceles. La gente se agarra a un abreviado con desesperación, sin tomar en cuenta las consecuencias que eso tiene para sus historias de vida, digamos. Entonces, todo el tiempo lo que nos encontramos en la cárcel es con gente que está ahí condenada, que no hubiera sido... ¿Pero por qué? Por la irresponsabilidad de los defensores. Defensores judiciales formados en la escuela esta de tener muchos casos, sacar casos todo el tiempo, y entonces no importa cómo, agarra estos 4 años, que si no, o sea, le venden un paquete al detenido, el detenido compra, y bueno, y tenemos lo que tenemos, una sobrepoblación impresionante de gente que no hubiera sido condenada en un proceso normal, por ejemplo. Ahí me sale un poco el abogado, ¿no? Perdón, pero... Sí, a mí también, a mí también. Hay un principio básico en el derecho penal, digamos, democrático, en un Estado de Derecho, que es la igualdad de armas, ¿no? Entre quien acusa, entre quien defiende y quien investiga o controla la legalidad del proceso. Bueno, voy a hablar por lo que conozco, que es la provincia de Buenos Aires. Digamos, es un escándalo la diferencia en cuanto a las herramientas y posibilidades de trabajo que tienen las fiscalías y las defensorías oficiales, y al mismo tiempo un poder casi inquisitorial que tienen los juzgados de ejecución penal, de resolver cuestiones de manera tan arbitraria que uno lee las resoluciones, que provocan cierta como hasta, perdón, vergüenza ajena, y sobre eso no hay un control de legalidad. Es como que el Estado... Perdón, Gonzalo, ¿puedo agregar una cosa a esta discusión también, ¿no? Y es... También no es por defender, imagínense que a mí no me sale la abogada porque no lo soy, pero sí es cierto, y hablando con, digamos, gente ligada a la ejecución, también es cierto que hay una cantidad de contradicciones y de problemáticas que se cruzan con las modificaciones sobre las leyes de ejecución, leyes como la de flagrancia, es decir, abre, digamos, tanto conflicto en ese frente, y la interpretación, digamos, es tan compleja, ¿no? Y esto también aplica a los profesionales que trabajan dentro de las cárceles. Cuando, no sé, se ven, por ejemplo, expuestos a evaluar algún beneficio, como se dice, ¿no? Porque, claro, digo, hay que ver si es la ley vieja, la ley nueva, con cuál, por qué, cuánto tiempo le falta, cuánto le quedaría, empezar a hacer unos cálculos realmente increíbles, y a partir de eso, digamos, cómo también se va deformando la noción de tratamiento dentro de la cárcel, porque ya es casi, o prácticamente, bueno, ¿qué le vamos a dar según el tiempo y el cálculo que estimamos que va a estar acá, ¿no? Es decir, se pierde, digamos, esencialmente cuál sería la orientación del tratamiento penitenciario, y por supuesto que el Poder Judicial tiene su parte, pero también, digamos, quienes hacen las leyes, ¿no? Porque hemos tenido como resultado un rejunte de problemas, cuando uno quiere a nivel federal, por ejemplo, analizar las modificaciones de la ley original de ejecución, que tendría sus problemas, pero que es lo más coherente que tenemos en el último tiempo, todo lo que le han hecho en el medio, digamos, más leyes como la de flagrancia, y claro, tenemos gente presa incluso, por ejemplo, en el sistema federal por 15 días en una cárcel, ¿no? Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de tratamiento, digamos? ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo? Es una cuestión también ahí, ¿no? Sin eximir, digo, la responsabilidad del Poder Judicial, en esto coincido. Pero, a ver, digo, hay un dicho popular en el mundo de la justicia, que es que nadie puede alegar su propia torpeza, ¿no? Uno ve los informes del SNEP año tras año,
y se repiten las mismas estadísticas, tanto a nivel de las provincias como a nivel nacional, la misma situación. Tenés la mayoría de la población con conducta que va de buena a ejemplar, casi un 90%, personas que no han tenido sanciones en un 90%, la mitad de la población que trabaja o que estudia, digo, uno ve esos cuadros y dice, ah, bueno, pero acá hay un tratamiento en serio. Pero resulta que cuando vas a la parte de la ejecución de la pena, te encontrás con que acceden a salidas anticipadas el 1,5%. Acceden a libertades condicionales el 1,7%, y así, ¿no? Entonces es como que ahí hay algo que también va más allá de las leyes, que tiene que ver con una mirada, a ver, no solo punitiva, sino también que miran para otro lado, ¿no? Digamos, habrá que después analizar a qué obedece eso, si es una cuestión ideológica o si es una cuestión también mediatizada por la discusión pública, por la demagogia punitiva. Se pueden abrir un montón de líneas de investigación sobre eso, pero lo cierto es que los números indican eso, ¿no? Que no hay una relación entre lo que se informa y después lo que resuelven los jueces. Yo creo que el gran problema es el tema judicial y los tiempos también judiciales. Yo puedo hablar de mi caso, que es el que conozco más. O sea, estoy con 2 años y 6 meses, estoy hace 15 meses esperando que me resuelvan un beneficio. O sea, hay un derecho otorgado, trabajo, estudio, ejemplar 10, todo. Pero son 15 meses que ni sí ni no, entonces retrasa todo el resto. Entonces llega un punto de desgaste que vos hablás de la superpoblación carcelaria. Perfecto. Más de la mitad de los que estamos acá, que triplicamos, porque bueno, ahora se bajó, somos 1.100 en una cárcel que está hecha para 480 personas, no tienen que estar, o están procesados, o están con 6 meses, o estamos ya pasados de todos los beneficios. Entonces llega un punto que ya cansa el día a día. Como decía la compañera Miriam, tengo la suerte de estar en un pabellón universitario que somos 6 por celda. Al lado son 17 en una celda. Entonces, llega un nivel de violencia institucional o de un vacío institucional o un vacío legal que a uno, la verdad que uno entra en este lugar y le violan todos los derechos. El derecho a la salud, al trabajo, al poder recuperar su libertad, haciendo las cosas que no estamos pidiendo favores, estamos haciendo que se cumpla la ley. La ley, o sea, simplemente eso. Este es mi derecho, sí. Cumplo con A, B, C, D, sí, perfecto, bueno, ya está, no es. A ver, entiendo 2, 3 meses de retraso, 15 meses, hay gente que está hace 2 años esperando. Y muchos se van cumplidos. Y se van cumplidos, claro. Y trabajando en un área que hago informes o colaboro para hacer informes, ¿no? Hacerlo de cierta manera como salen los informes, llegó un pedido para Miriam, sí, pero se va mañana, y bueno, hay que hacer el informe igual, se va mañana, y te están pidiendo recién el cambio de precio. O sea, están disfrazados de la realidad, pero uno mismo cuando va a los juzgados te das cuenta que tenés todos los biblioratos, todos los papeles, así que si otro se pierde un papel de ese, y hay una vida, hay una familia atrás que le importa eso. Bueno, pero no tenemos lugar. Una impunidad que te dice, bueno, si se pierde se pide de vuelta. Sí, pero son 6 meses que se retrasa todo, entre comillas, 6 meses, pueden ser años. Pero es como que al sujeto privado de su libertad se le saca el derecho a vivir, a la vida. Es bueno, durarás lo que dures y después rehacer tu vida como puedas, sin herramientas, sin nada. La verdad que la parte tratamental es muy difícil. Bueno. Gonza, perdón, te agrego a eso que decía el compañero, un comentario que está acá en el chat, pues no sé si ahí si lo estaban mirando, pero Juan Pablo Palmieri justamente sumaba que dice que lo increíble es que a una persona privada de libertad le niegan los beneficios porque no estudió, no trabajó, o no tuvo contención psicológica, o vaya a saber qué excusa utilizan los jueces y fiscales, pero nadie habla del servicio penitenciario que estuvo haciendo todo ese tiempo. Digo, si una persona que estuvo detenido 5 años no hizo nada de esto, ¿dónde estuvo el servicio penitenciario como institución, ¿no? ¿Cuál es la función del servicio? Y bueno, para sumar un poco a lo que él planteaba, ¿no? Y que es algo de lo que se venía intercambiando recién también, claro, que simplemente quería agregar esto, que me parece que el CISCA como espacio y un poco las discusiones que nos venimos dando hace un tiempo también es cómo poder también empezar a mirar la prisión desde la multiplicidad de los actores que intervienen, porque también a esta lógica de los
estudios carcelocéntricos a veces se le ha sumado también un conjunto de trabajos que, no porque esto esté mal, sino porque también inclusive es necesario, se han centrado muchas veces, lo decía Andrea en un momento también, en la mirada o en la perspectiva y en la palabra de las personas privadas de su libertad, que está muy bien, digo, insisto, que hay un montón de dimensiones para pensar, trabajar y demás, pero muchas veces eso ha hecho que justamente se pierda de vista el conjunto de actores que intervienen en la trama carcelaria, generando inclusive esto que dice el compañero, las no condiciones para determinadas prácticas o las condiciones para que sucedan prácticas de otro orden y no de estas que el compañero planteaba, ¿no? Que son las que después justamente en los informes se plantean como una suerte de falta, de ausencia, etcétera, etcétera. Digo, porque eso también me parece que es interesante, pensar a los agentes penitenciarios, pensar a los profesionales, pensar a los actores externos, así denominados por el servicio, que van desde pastores evangélicos hasta nosotros mismos, ¿no? Como actores de la universidad pública muchas veces, o educadores. Parece que poner en escena esa trama enriquece a pensar la complejidad, ¿no? de este dispositivo, en este caso, como es la prisión. Es que yo creo que ese es el cambio de foco, porque uno puede entender a los trabajadores o a los trabajadores del sistema penitenciario cuando tenés una psicóloga o dos psicólogas que te dicen, bueno, sí, te vamos a dar tratamiento. Bueno, vení una vez cada 6 meses. ¿Qué tratamiento psicológico podés dar? Y bueno, se entiende que la pobre psicóloga es una para 1200 y tendría que ser una cada 200. Entonces, está saturado por todos lados. Entonces, el cambio es en el sistema judicial, que falla en dar en tiempo y forma lo que... O sea, volvemos a lo mismo, no son favores lo que se pide o lo que se reclama. Dice que se trabaja en tiempo y forma. En cualquier ámbito laboral, fuera de esto, consiste esencialmente en la expropiación de tierra del campesinado europeo y la formación del trabajador independiente libre. Me parece que hay alguien que tiene abierto un micrófono. Creo que Milce puede ser, me parece ahí que veo que creo que está por ahí saliendo el audio. Perdón que te mandemos al frente, pero es para que lo apague. Lo que escuché que se le coló, que se le filtró a Emilce, tenía mucho que ver con lo que estaba pensando cuando se escuchaba a Mauricio. Sí, porque me pareció escuchar algún eco. Disculpe. Justo estaba ahí. Algún texto estaba, de cuando te escuchaba vos, de sumar a los otros actores del universo penitenciario, pericarcelario, etcétera, etcétera. Creo que sí, es interesante todos los que mencionaste, pero yo insisto en esto que señalaba Gonzalo, creo que hay un corte de clase, ahí por más que ya demodé hablar en términos de clase, digamos que tiene que ver con las élites, ¿no? Que tienen que ver con quienes están en el Poder Judicial, quienes están en el Poder Legislativo, y que son quienes tienen la sartén por el mango. Me parece que los agentes, de hecho, cuando uno empieza a hablar con los agentes penitenciarios, lo que encuentra es mucho más puntos en común, digamos, con los pibes que están detrás de la reja, como ellos te dicen, yo los entiendo, son compañeros del barrio, etcétera, etcétera, esto que trabajamos desde la línea de los efectos del encarcelamiento, donde no hay puntos de diálogo es con los defensores, es con los fiscales, es con los legisladores, y donde también es muy difícil avanzar en la investigación. Digamos que ese es otro temita, ¿no? Es decir, hacer investigación con los actores del Poder Judicial es tremendo, porque como decía Philippe Bourgois, los pobres rápidamente cuentan sobre sus vidas, rápidamente, tanto los pobres que están presos como los pobres que trabajan en la cárcel, pero la gente que tiene ciertas posiciones sociales difícilmente habla, y hay que firmar acuerdos de consentimientos de privacidad, de esto, de lo otro, para que empiecen a decir algo sobre por qué las cosas funcionan como funcionan. Entonces creo que ahí sí me parece que nosotros como investigadores tenemos que insistir, digamos, como para tratar de abrir, ¿no? Esto que ya lo proponía Bergali. O sea, Bergali hace ya bastante tiempo que decía, a ver, hay que estudiar el Poder Judicial, cuáles son las alianzas que hay ahí adentro para que se obstinen en un grupo poblacional, y ese grupo poblacional sea el que esté preso desde los 80 hasta hoy, digamos. O sea, empezó con la dictadura y no para. Eso es notable, y también pero bueno, insisto en esto, la dificultad no es que desde la investigación somos cómplices, es muy difícil acceder a la investigación con los integrantes del Poder Judicial, digamos. Pero bueno, nada, yo les propongo no abandonemos ese sector, porque
Porque bueno, nada, es el que tiene la cárcel en las condiciones en las que está, judicial y legislativo, ¿no? El que cerró porque digo, no hablamos acá del COVID, pero toda la gente que tendría que haber salido, digamos, gente que estaba muy enferma, pero no solamente enfermas, embarazadas, mujeres que tenían su hijo, que tendrían que haber salido, y no se abría, o sea, el Poder Judicial dijo no podemos tratar esos casos, se presentaron 2 o 3 amparos, por lo menos acá en Santa Fe, digamos, punto. En cambio, los procesos continuaron, los procesos abreviados continuaron virtualmente, y la gente siguió siendo condenada virtualmente, pero no podían acceder a la excarcelación virtualmente. Era alucinante. O sea, para castigarte sí, pero para sacarte no. Es impresionante. Por eso obedece a esa lógica, a esa cultura del encierro que viene ¿no? hace mucho tiempo, que nos habla Garland, de la cultura del encierro, que penetra, digamos, en todas las capas, ¿no? Del mundo carcelario. Es más fácil meter a alguien en cana que sacarlo, ¿no? Y cuando alguien, no es que lo saca porque es un zurdito garantista, chavista, kirchnerista, sino porque cumple con lo que dice la ley de ejecución penal, es sometido sistemáticamente a juicios políticos, ¿no? Y sistemáticamente los voltea, porque lo que hace es, como dijo el compañero, comprobar que el detenido cumple con los requisitos de la ley y se le otorga el derecho que corresponde. Bueno, esos juicios políticos que son para adoctrinar al resto, ¿no? Claramente. Y hay un desconocimiento total de los actores de lo que pasa en el campo, ¿no? O sea, no solo alejado de la realidad, sino que un desconocimiento de lo que les toca gobernar, de lo que les toca gobernar, que es pavoroso, digamos, ¿no? Eso también el estado de las cárceles de zonas de no derecho, ¿no? Como exacto, zonas de no derecho. Bueno. Hay más para decir, pero si yo quiero agregar. A ver si alguien más quiere. Miriam. No paremos la parada. Yo sí puedo Iván, también agregar. Bueno, gracias. Dale, No sé si había alguien. Compañero Iván. Primero no quería dejar pasar la oportunidad de agradecer por todo este espacio, que bueno, ya lo hemos hecho también más personalmente, pero la verdad es un espacio re importante, me parece. Tanto la publicación como todas las jornadas y el evento, que nos podamos conocer, intercambiar y demás. A mí me parece que también otra de las ventajas de lo cualitativo, lo etnográfico, no sé, tiene que ver un poco con esto, ¿no? Con compartir ideas, pero experiencias también, ¿no? El diálogo, digamos. Y no, como muchas veces también se piensa, no solamente en la cárcel, sino en otros lugares, de manera unidireccional, ¿no? Parece como que los que estamos en investigación fuéramos los iluminados, que por ahí le vamos a decir a la gente cómo tiene que vivir, lo que tiene que hacer y demás. Y la propuesta de este otro tipo de espacio de diálogo, digamos, por ponerle un nombre, me parece que está muy bueno. A todo lo que se venía diciendo, yo digo también que para mí una preocupación, un poco en relación con todo lo que se decía, es la cuestión de estos discursos de mano dura, no solamente lo que tiene que ver con tratamiento penitenciario, sino en general, y parece que desde ningún sector de la política hay una respuesta a eso. No digo ya respuesta en gestión, sino ni siquiera desde el discurso, ¿no? Parece que decir cualquier otra cosa que no sea mano dura es ponerse, no sé, a la opinión pública en contra, y cómo poder construir un discurso que confronte eso, ¿no? Desde estos espacios, que bueno, ya el solo hecho de visibilizar una realidad como la carcelaria, que yo creo que tampoco interesa demasiado, empieza a ser un aporte, ¿no? Y por otro lado también se me ocurría la cuestión de discutir también de manera crítica esta idea de tratamiento penitenciario, ¿no? Y la idea que hay sujetos de tratamiento, digamos. Si hay personas que tienen que ser tratadas. Y bueno, con un poco de esta metáfora, un poco todavía con estos resabios positivistas, como si fueran enfermos, qué sé yo, que tiene que ser tratada o que tiene que ser transformada. O sea, hasta dónde cala el tema de que la comisión de un delito se asocia a todo el ser de una persona y no a las acciones, digamos, porque se tiene que transformar. No es que, bueno, hizo vamos a suponer una macana o lo que fuera, eso me parece que tiene que ser
también visto de una mirada crítica, ¿no? La idea de tratamiento penitenciario. Porque, claro, cuando uno lo confronta con este otro discurso de mano dura, de que no se merece ningún tipo de hacer ningún tipo de actividad ni nada, claro, parece que es mejor la idea de tratamiento, pero tampoco tiene sus problemas, yo creo. Todos los problemas. Todos los problemas. Perdón, buenas tardes a todos, a Les todas. cuento que... Sumo una última cosita, como primero el agradecimiento a la invitación y a participar de todos los espacios del CISCA, y sumando a esta cuestión que planteaba Iván, que tiene que ver con varias cuestiones que salieron hasta ahora, que también lo retomaba Andrea, en mi caso, en mi tema particular de investigación, que tiene que ver con las experiencias de encarcelamiento de mujeres migrantes, el tratamiento, si es algo que no tiene sentido en general, digo, tiene un peso para las mujeres migrantes y las mujeres extranjeras en prisión muy significativo, vinculado a la imposibilidad de acceder a la documentación posteriormente y sobre todo exponiéndolas a la expulsión, en el caso de personas con proyectos, digo, migratorios de larga data, con arraigo en el país y demás, digo, las deja expuestas, además de a todas las cuestiones que ya se vienen mencionando, y de toda la vulneración de derechos que ya han sido enumerados, digamos, a lo largo de la exposición, a otras cuestiones más que tienen que ver eso, con desplazarlas, expulsarlas del país, quitarles la posibilidad de volver a Argentina, separarlas de sus familias, digamos, un montón de plus, y que me interesaba solamente dejarlo nombrado como para decir los sinsentidos del tratamiento, los eufemismos que el tratamiento penitenciario nos invitan a poner en discusión, tienen matices muy, muy grandes para los distintos casos de las poblaciones que habitan las cárceles, y me parece que estos espacios son súper interesantes para ponerlo en discusión, ¿no? Gracias. Gracias, Sol. Bueno, para ir cerrando, pues ya se nos va haciendo la hora de cierre. Bueno, les cuento que está acá también presente Natalia Ojeda. Estaba escondida, acá está. Acá estoy. Bueno, no, nada, era para, sí, un poco cierro, si quieren, aprovecharlo por la posibilidad, la oportunidad para saludar a todos los compañeros y las compañeras que están conectados desde sus lugares de trabajo, sus casas, y bueno, nosotros que estamos desde acá, los compañeros que están de otras unidades penitenciarias, tener la posibilidad de poder hacer este acercamiento también con ellas y con ellos. Y nada, me quedo con todo lo que dijeron las compañeras respecto de poder pensar en el CISCA como ese espacio para discutir todas las cuestiones pendientes, ¿no? Con André por ahí estamos pensando mucho en esta cuestión de la política penitenciaria, pero bueno, el planteo que hacía Gonza y Vanina respecto al Poder Judicial también, digamos, es necesario incorporarlo. Y bueno, pensaba en eso, en un tercer CISCA, tercero, ¿no? Tercero, que pueda tener como eje de discusión estas cuestiones, que son nada más y nada menos que el rumbo y el color que van adquiriendo, digamos, nuestras cárceles en esta perspectiva, como decía Vanina, federal, o nuestras intenciones de discutirla de manera federal. Así que, bueno, eso nos resta pensar cómo seguir, así que ahí esta comisión, de alguna manera organizadora de este evento, seguramente podrá delegar en otros compañeros de otras latitudes una nueva organización para este coloquio, así que estamos abiertos a los ofrecimientos de otras universidades, de ir pasando postas, porque bueno, nosotros lo hicimos en USAM y estuvo bueno, y los recibimos y estuvo muy bueno. Después nos recibieron en Rosario y también se pone mejor, cuando uno va a Rosario se pone mejor todo. Pero bueno, ahora estamos abiertas y abiertos a la posibilidad de que se pueda organizar en otros lugares, así que les dejo, digamos, la inquietud, tal vez sea La Plata, y está Iván, tal vez sea Tandil, no sé si hay alguien conectado a Tandil. Analía. Bueno,
nada, lo tiro como posibilidad para que otros compañeros puedan pensar en adelante esta tarea. Así que, bueno, eso, creo que eso es todo, ¿no? Vamos para adelante. Bueno. Gonza, simplemente agregar antes de que nos vayamos y nombrar, porque me parece que está buenísimo también la presencia de los autores y las autoras que están acá, digamos, en el espacio. Los voy a ir mirando acá y nombrarlos, ¿no? Pero Iván Galván y, bueno, Vanina Ferrer, que además de compiladora es autora, Andrea Lombraña, María Paula Arce, Ana León Pierres, Inés Mancini, bueno, mismo Gonzalo Nogueira como compilador, Eva Rutier, y Paula Spagnoletti, Sol Rodríguez, y creo que no me falta nadie, ¿no? Paso la pantalla para el otro lado y creo que mencioné a todos y a todas. Simplemente eso para agradecerles particularmente la presencia, porque además de haber escrito, se hicieron presentes hoy para compartir el espacio. Nada más. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Bueno, un fuerte abrazo para todos y muchas gracias. Hasta pronto. Un placer. Hasta pronto. Que sea Eso. presencial. Chao. Hasta la próxima. Adiós. Que termine este año. Gracias, igualmente. Gracias a